López Cuenca, soy profesor investigador en la Maestría de Estética y Arte en la Universidad Autónoma de Puebla. Y me da mucho placer, me da un gran gusto y es un honor poderlos acompañar hoy, gracias a la invitación de la Secretaría de Cultura de Jalisco, en este sexto Congreso Internacional sobre Industrias Culturales y Creativas. Me gustaría dedicar unos minutos en mi intervención para hablarles sobre la creatividad más allá del derecho de autor y pensar en la cultura digital en términos que desbordan nociones tradicionales de autoría y también quizás el marco legal heredado que tenemos respecto a qué entendemos por derechos de autor. Como verán, un marco legal, la Ley Federal de Derechos de Autor, que ha sido renovado recientemente, este año entró en vigor el 1 de julio de 2020, unas reformas que han sido, cuando menos vamos a decir que polémicas a la Ley de Derechos de Autor. Entonces me gustaría reflexionar y compartir con ustedes por qué ha cobrado relevancia los derechos de autor y por qué han sido polémicas esas modificaciones, ¿sí? Me gustaría compartirles algunas imágenes, no porque sean especialmente relevantes, sino para que no se aburran viéndome a mí, básicamente, ¿no? Que tengan así como algo que ir viendo con mi presentación. Ahí tienen mi correo electrónico, si hay alguien tiene interés en ponerse en contacto, por favor usen esa dirección de correo electrónico. Voy a dividir mi intervención en tres momentos, básicamente. Uno, que será una breve reflexión sobre cómo pensar más allá del derecho de autor. El derecho de autor se ha definido básicamente en términos legales y económicos. A mí me gustaría señalar que hay un marco o hay un horizonte, digamos, de reflexión que va más allá de ese contexto económico y legal, que es en el que habitualmente tendemos a inscribir los derechos de autor. Lo que yo quiero señalar es que tiene implicaciones en otros ámbitos, el acceso a la cultura, el acceso a la educación y a la información, e incluso lo que algunos denominan la soberanía tecnológica. Un segundo momento de mi intervención querrá llamar la atención sobre uno de los elementos sobre los que se sustenta habitualmente la justificación de la Ley de Derechos de Autor, que es que su finalidad es asegurar una remuneración digna para el trabajo artístico. Me gustaría llamar la atención sobre la eficacia o no de los derechos de autor para lograr este objetivo, que creo que está especialmente en entredicho en el contexto digital actual. Finalmente, me gustaría cerrar con un apunte sobre cómo imaginar otras organizaciones para el trabajo cultural. Ya verán que esto tiene que ver directamente con ciertos límites que me gustaría compartirles respecto a cómo la Ley Federal de Derechos de Autor tiene una concepción, vamos a decir que problemática respecto a qué es una obra, qué es la práctica artística, quién es un autor en el contexto de las mediaciones digitales. Y eso hace que no sea perceptiva, vamos a decirlo así, respecto a las formas de organización que pueden tomar las prácticas artísticas mediadas digitalmente en la actualidad. Entonces les quería mostrar un ejemplo de cómo imaginar otras formas de subsistencia para las prácticas culturales que vayan más allá del marco que fija la Ley Federal de Derechos de Autor. Y no solo la Ley Federal de Derechos de Autor, me atrevería a decir que el propio imaginario cultural sobre el que se sustenta la idea de práctica artística, ¿no? De autor y de trabajo, ¿no? Incluso. ¿Por qué cobra relevancia los derechos de autor? ¿No? Es decir, ¿por qué incluso Cecilia Jiménez, ¿no? la mítica restauradora de Leche Homo, reclamaba derechos de autor, ¿no? Por su restauración, ¿no? ¿Por qué en la actualidad, en los últimos años, yo diría que en realidad desde mediados de la década de los 90, ahora haré algún apunte al respecto, empieza a cobrar mucha relevancia la idea de derechos de autor y el marco legal de derechos de autor, desde una perspectiva, insisto, estrictamente económica, ¿sí? Aquí la cuestión es por qué no lo había hecho antes, ¿no? Yo creo que es importante señalar dos aspectos. Uno, es que en los últimos 30 años se ha agudizado digamos que una dinámica, una lógica
que empezó a constituirse después de la Segunda Guerra Mundial, que fue el vínculo entre el arte y la cultura de consumo, o la cultura masificada, lo que algunos autores y autoras han denominado las industrias culturales o industrias creativas. Es decir, dicho de otra manera, hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XX, el arte había tenido muchas funciones sociales, ¿no? Expresar la identidad nacional, ser una plataforma para la experimentación subjetiva, ser un espacio de experimentación política, pero su valor económico había sido tangencial. No digo que no lo tuviera, pero no era prioritariamente una mercancía. Eso empieza a ocurrir en la segunda mitad del siglo XX. Y esto hace que sea crucial imaginar formas de regular los modos de circulación de las obras de arte y las apropiaciones que el mercado va a hacer de formas artísticas, ¿sí? Es en ese contexto en el que la ley de derechos de autor, que había nacido originalmente con otra finalidad, como verán en unos minutos, pasa a ser especialmente relevante para las industrias culturales, por su valor de regular la circulación de las obras de arte y de las apropiaciones artísticas en el mercado. Entonces, por una parte, los derechos de autor van a cobrar relevancia por la mercantilización y, por otra, desde su primera articulación en 1886, en la Convención de Berna, cuya finalidad tenía proteger las obras artísticas y literarias específicamente, ¿no? Originalmente, sobre todo de obras teatrales, de las cuales se beneficiaban un autor, no sé, Víctor Hugo, por ejemplo, hace una obra que es luego montada en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, en un teatro. Y con el montaje de esa obra ingresa el dueño del teatro, ingresa quien vende las palomitas, ¿no? Ingresa en los actores, pero no el autor. El autor no ingresaba, no generaba ingresos originalmente. Entonces, la primera redacción y la primera aprobación de la Ley de Derechos de Autor en 1886, en la Convención de Berna, tenía por finalidad retribuir a esos autores. Claro, el asunto es que a partir de 1976, entre 1976 y 1984, se produce la primera gran polémica respecto al estatuto de las obras culturales y su circulación. Dicho de otra manera, lo que empezamos a asistir en la década de los 80 es al giro electrónico o digital de la cultura. Y esto es muy importante, porque en realidad lo que se estaba empezando a poder hacer con las videograbadoras, como un caso muy famoso, pues, que se resuelve en 1984, en el que las videograbadoras de Sony, las Betamax, el caso se llama popularmente el caso Betamax, ¿sí? Y Universal Studios demanda a Sony porque el Betamax permitía grabar programas protegidos por el copyright, ¿no? Por los derechos de autor, ¿sí? Tarda muchos años en resolverse esa demanda, inicia en 1976, como les digo, y concluye en 1984, y en 1984 el Tribunal Supremo de Estados Unidos decide por un estrechísimo margen que en realidad esos dispositivos no violan los derechos de autor. ¿Por qué? Porque pueden ser utilizados para muchas otras finalidades, no solo para copiar, no, para grabar más bien programas que se emitían en televisión y que estaban protegidos por el derecho de autor. Esta legislación, o más bien esta resolución, va a sentar precedentes hasta mediados de los 90. ¿Sí? Es decir, lo que va a ocurrir a mediados de los 90 es que se va a conjugar esos dos elementos, por una parte el giro hacia las industrias culturales y la mercantilización de la cultura, y por otro la digitalización, ¿sí? Y eso va a dar lugar a ciertas reformas legales. Hay dos que son especialmente relevantes. En Estados Unidos, en 1996, se aprueba el Digital Millennium Copyright Act, y en 2001 la Unión Europea aprueba la directiva, ¿no?, de la Unión Europea para la sociedad de la información, ¿no?, para regular la cultura digital. ¿Por qué? Porque lo que había ocurrido es que se había facilitado exponencialmente con la llegada de Internet la producción, la circulación y el acceso a la cultura. Es decir, pensemos que una cultura analógica, la cultura de los libros o de las pinturas, cuando alguien posee una copia de un libro o posee una pintura, otra persona no la puede poseer. Lo que ocurría con Internet es que cambiaba la ontología, vamos a decir así, es decir, la forma de existencia de la cultura. Es decir, que alguien podía poseer un libro en PDF o una película o una canción
y podía ponerla a disposición de otros sin perder esa propiedad. Entonces lo que ocurría ahí era que se hacía sumamente urgente regular la circulación, ¿sí? Y la forma de regular esa circulación recae en los derechos de autor. Es interesante, México va a reformar, o en realidad va a implementar una ley federal de derechos de autor en 1996, precisamente para responder a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, de América del Norte. ¿Sí? Es decir, que en realidad la Ley Federal de Derechos de Autor respondía en 1996, como lo ha vuelto a hacer ahorita, en 2020, a un tratado de libre comercio. Es decir, es un marco legal que tiene por finalidad básicamente intentar regular, controlar, penalizar, y esto es muy importante, la circulación de la cultura, la circulación cultural. Bien, en mi trabajo desde 2007 en múltiples espacios, pero especialmente en el Centro Cultural de España, tanto aquí en Ciudad de México como en la ciudad de Córdoba, en Argentina, o en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, ha girado en torno a organizar jornadas de trabajo, foros de discusión, mesas redondas, conferencias, publicaciones, para discutir el derecho de autor más allá de su entramado exclusivamente económico y legal. Es decir, que los derechos de autor también inciden sobre el acceso a la cultura, sobre el acceso a la educación y a la información y sobre el desarrollo tecnológico o la soberanía tecnológica, es decir, la capacidad que tenemos para aprender y modificar la tecnología digital, que es crucial en realidad, como veremos en unos minutos, para las formas de existencia sociales contemporáneas. Entonces, la finalidad de estos foros tenía que ver con expandir el horizonte de discusión de los derechos de autor, que fueran más allá de un marco legal y económico. Y eso lo hacíamos invitando a gestores, a artistas, a curadores, a hackers, ¿no? A colectivos de bordadoras, a abogados, a legisladores, porque pensábamos que hacía falta un nuevo pacto social respecto a cuál es la función de los derechos de autor. Dicho de otra manera, la función de los derechos de autor es solo económica. Nuestra posición al respecto es obviamente que no lo era, y no solo nuestra posición, sino que en realidad eso está recogido tanto en la Declaración Universal de Derechos Humanos como en la propia Constitución mexicana. Es decir, lo que se denomina un principio de proporcionalidad, que tiene que haber una suerte de equilibrio, de proporción entre las restricciones que provee el derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura. ¿Sí? Es decir, que como sociedad tenemos el derecho de beneficiarnos intelectual, fruitivamente, por los avances culturales y tecnológicos, ¿sí? Y sin priorizar exclusivamente derechos económicos, ¿sí? De hecho, esto es muy interesante. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4, que fue modificado en el año 2009, señala precisamente esto. Es decir, la Constitución señala que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y a su disfrute. Esto es muy interesante, porque históricamente la Constitución de 1917 hacía referencia solo a los derechos de autor. ¿Sí? Básicamente decía que no era una actividad monopólica, no decía mucho más. Pero la reforma de 2009 viene a decir que todos los ciudadanos tienen derecho a que se proteja el derecho de autor y también a que se acceda a la cultura. Lo cual esto genera, obviamente, una tensión. Ahora lo verán con algunos de los ejemplos que les voy a compartir. La Ley General de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales de 2017 viene a balancear la Ley Federal de Derechos de Autor del 96, donde dice que todos los ciudadanos tienen acceso o deben tener acceso y participación a las manifestaciones culturales y con eso garantizar el disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en materia cultural. Aquí la cuestión clave entonces es qué es lo que tiene preponderancia, ¿no? La regulación de los derechos de autor que penalizan la copia, que penalizan el acceso, que penalizan los usos privados y también, obviamente, los usos comerciales, o el acceso a la cultura. ¿Sí? Aquí es donde se sitúa una tensión muy fuerte que se ha ido agudizando en realidad con el paso de los años. ¿A qué se ha debido esa agudización o esa problematización, vamos a decir así? Bueno, la respuesta a esto creo que es evidente y que a nadie se le escapa.
Y es que de una cultura que era una cultura analógica, hemos pasado desde mediados de la década de los 90 a la actualidad, los últimos 25 años, a un paulatino proceso de digitalización, ¿no? La encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías, que se entre otros por el INEGI, pero también por otras instituciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, revela que el año pasado, no es 2018, está mal la fecha ahí, es 2019, el 70% de la población tenía acceso a Internet, es decir, 80 millones de personas mayores de 6 años en México tienen acceso a Internet. Lo cual quiere decir, y la encuesta revelaba eso, que el 90% lo hace por motivos de entretenimiento, para comunicarse, para obtener información, para acceder a contenidos audiovisuales. Es decir, se ha producido un profundo proceso de digitalización, ¿sí? Entonces, la cuestión clave ahí es qué papel juegan los derechos de autor en ese proceso de digitalización. Es decir, tienen que darle prioridad a capitalizar económicamente las producciones culturales y cómo compensan eso con lo que veíamos hace unos instantes, ¿no? Con la ley de 2017 que avala el derecho de acceso a la cultura. Es decir, qué es lo que debe tener prioridad, ¿no? Me gustaría comentar o ilustrar esta tensión entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura con un caso muy reciente, con un programa de la Secretaría de Cultura Federal, que lleva por título Contigo en la Distancia, como seguramente saben, que se lanzó en marzo de 2020 para responder al distanciamiento social. Es decir, con la pandemia ¿no? Causada por COVID-19, las escuelas cierran los museos, los centros culturales, las bibliotecas, pero la Secretaría de Cultura pone en marcha este programa donde dice lo siguiente, la manera en la que ellos lo describen es la siguiente. La Secretaría de Cultura ha preparado para ti este espacio de cultura digital y de libre acceso. Si ustedes han tenido la oportunidad de visitar los contenidos que aparecen en la página, donde hay películas, libros, conciertos, conferencias, documentales, le llamará la atención que muchas de ellas en realidad están protegidas por la Ley de Derechos de Autor. Es decir, que en sentido estricto la Secretaría de Cultura, si no ha pedido permiso explícito a los autores o a las editoriales, si no tiene ese permiso y no ha remunerado debidamente a quienes tienen el derecho de autor, poseen el derecho para acceder y explotar comercialmente las obras, están violando la Ley de Derechos de Autor. ¿Sí? Y esto es muy problemático por un motivo evidente, y es que la inmensa mayoría de instituciones públicas culturales y las fundaciones también no tienen ánimo de lucro. Es decir, que el Museo de Arte de Zapopan o el Palacio de Bellas Artes, cuando produce una exposición o cuando se monta una obra de teatro, ¿no? En el Teatro de Gollados, en realidad el Estado está pagando a los artistas, a los montadores, a los iluminadores. Es muy probable que no solo no recupere el dinero, sino que pierda dinero, no genere recursos. Entonces aquí hay un conflicto, me parece. Creo que debería haber excepciones, notables excepciones, para la función que la cultura tiene en contextos públicos, ¿sí? De hecho, como seguramente conozcan, hay un tipo de licencia que surge precisamente en 2001 para intentar dar prioridad a que las producciones culturales circulen libremente. ¿No? Las licencias Creative Commons lo que dicen, si seguramente han prestado ustedes atención a algunos de esos tipos de licencias, llama la atención sobre que una obra puede ser copiada, descargada, circulada, incluso modificada, si no se hace si no tiene una finalidad de lucro, ¿sí? Comercial, si se cita quién es el autor, incluso se pueden hacer modificaciones de la obra. Es decir, lo que Creative Commons se dio cuenta, o la iniciativa Creative Commons se dio cuenta, que en la cultura digital había que dar prioridad a todo un conjunto de excepciones sobre las que operamos cuando trabajamos con producciones culturales. Por ejemplo, la Wikipedia trabaja con una licencia Creative Commons, ¿sí? Es decir, y te quería llamar la atención sobre esto porque precisamente este año han puesto en marcha una iniciativa que llaman GLAM, es decir, es una iniciativa de Creative Commons para galerías, bibliotecas, archivos y museos. Lo que están intentando es mostrar que las colecciones, que los archivos, que el material que está en esas instituciones no es usado con una finalidad de lucro y que por lo tanto no deberían aplicársele los derechos de autor.
¿sí? Es decir, no deberían aplicársele las restricciones económicas que animan al derecho de autor. Bien, me gustaría dejar esta primera reflexión sobre el conflicto entre el derecho de autor y el derecho de acceso a la cultura. Espero haberle llamado la atención sobre eso, para centrarme en otros dos aspectos. En realidad, creo que en este texto que les comparto, un texto que acaba de salir hace muy poco, hace unas semanas, en Animal Político, plantea una reflexión sobre lo que de alguna manera un tanto provocativa, obviamente, llamo la decadencia de los derechos de autor. Es decir, si estamos en la actualidad en un momento en el que hemos de sacar la cultura del huacal digital, es decir, de la manera en la que hemos entendido que la cultura debe funcionar en el contexto digital, que básicamente hace énfasis solo a la idea de acceso. Y no estamos pensando de una manera mucho más abierta, mucho más, yo diría que contenciosa, respecto a cómo se produce, cómo se genera valor, cómo se generan formas de organización, cómo se generan otras formas instituyentes a través de la cultura digital. Parece que la cultura digital hace solo referencia al acceso, a descargar material, y en realidad está transformando drásticamente tanto las formas de trabajo como las nuevas formas institucionales, ¿no? Entonces me gustaría detenerme en esos dos momentos, en estos minutos que siguen, ¿sí? Por una parte, en un aspecto que es crucial, que es la remuneración del trabajo artístico. La justificación que se da para la implementación de las leyes de derechos de autor o de propiedad intelectual, como se llama en otros países, es que su finalidad es asegurar que los artistas, intérpretes o ejecutantes reciban unos honorarios dignos por su trabajo. Esto parece una iniciativa absolutamente loable. Obviamente que todas las personas, también los creadores culturales, deben ser remunerados por el trabajo que realizan. La cuestión es si la ley de derechos de autor logra ese objetivo. Me gustaría llamar la atención sobre esto. Mi respuesta al respecto es que no lo logra, y que en realidad la ley de derechos de autor está favoreciendo no a los creadores o a los trabajadores de la cultura, sino a los medios, a las grandes compañías que tienen los derechos de autor y que monopolizan esos derechos, y que en realidad las regalías que se pueden obtener con la ejecución de la ley de derechos de autor no es nunca suficiente, es excepcional que sea suficiente para obtener una remuneración digna. Me gustaría llamarles la atención y los invitaría a leer este texto de Germán Sala y otros autores, un economista de la Universidad Autónoma de Puebla, donde hace una revisión muy reciente del año pasado sobre los artistas y sus condiciones de trabajo en México. Y ahí llama la atención sobre algo que es sumamente revelador. Prácticamente el 30% de los artistas en México son autoempleados, ¿sí? El 50% restante son empleados por una institución, pero el 50%, la mitad, no tiene contrato. Es decir, que la condición en la que subsisten los artistas y los productores culturales en general, los trabajadores de la cultura, me gustaría llamarlos aquí, porque no solo se trata de los productores, no son solo los artistas y compositores, hay montadores, iluminadores, escenógrafos, todo un conjunto de trabajadores de la cultura que no contempla la Ley Federal de Derechos de Autor. ¿Sí? Y esto me parece que es muy importante. Cuando hablamos de una remuneración digna, no se trata solo de una remuneración digna de los escritores, de los pintores o de los compositores. Hay todo un abanico de trabajadores culturales que también están en una condición precaria, a quien también hay que asegurarles unos ingresos mínimos, ¿no? En realidad, esta condición que señala Sánchez Daza de precariedad respecto a los productores culturales no es nueva. Desde la década de los 90, Luc Boltanski y Eb Chiapello, en un texto muy referido, El nuevo espíritu del capitalismo, llamaban la atención sobre lo que ellos consideraban un giro artístico del trabajo contemporáneo, o una artistización, si me permiten utilizar ese término, del trabajo contemporáneo. ¿A qué se referían con eso? Que en realidad la manera en la que habían trabajado históricamente los artistas ahora se estaba extendiendo como modelo productivo al resto de la fuerza laboral. Es decir, ¿cómo suele trabajar habitualmente un artista? Como el artículo de Sánchez Daza que le mencionaba antes señala enfáticamente. Uno, generalmente no tiene contrato.
Dos, está sometido a un proceso continuo de formación continua, tiene que aprender a usar nuevos programas, tiene que aprender a utilizar nuevas formas de experimentación, tiene que aprender a negociar con nuevos espacios, está siempre, nunca digamos que obtiene una profesionalización total, sino que está siempre sometido a un estadio que podemos llamar de becario continuo, ¿sí? Trabaja de tiempo parcial, es decir, trabaja por proyecto habitualmente, no suele tener prestaciones, suele usar su propio equipo, esto es muy importante, no suele utilizar la infraestructura de una institución o de una empresa, sino que suele utilizar su propia computadora, su propio vestuario, sus propios instrumentos, ¿sí? Y lo suele hacer individualizadamente. Hay un énfasis puesto en que el trabajo artístico es un trabajo individual, aislado, ¿sí? En realidad, esto que señalan Boltanski y Chiapello, que aplica a lo que podemos caracterizar como una profunda precarización del trabajo artístico en México en general, aunque es una situación global, se traslada a eso que algunos autores han llamado el capitalismo de plataforma, ¿sí? El capitalismo de plataforma es... y hay todo un conjunto de términos que se aplican al respecto, ¿no? Economía del acceso, capitalismo colaborativo, etcétera, etcétera, ¿no? Seguro han oído hablar de muchos de esos términos. En realidad, parten de una idea fundamental, ¿sí? Que es lo que algunos autores llaman, por ejemplo, la uberificación del trabajo, ¿sí? ¿Qué caracteriza a Uber? A la apropiación del trabajo de otros. Es decir, quien maneja un Uber o quien trabaja para Rapid son autoempleados, ¿sí? No tienen prestaciones por la compañía, son ellos sus propios trabajadores autónomos, podemos decir. La compañía lo que hace es capturar esa fuerza de trabajo. En realidad, Facebook y Google, esas plataformas suelen funcionar así. Lo que hacen es captar, aprovechar el trabajo de otros, ¿no? En Facebook, si se acuerdan ustedes de los términos y condiciones que firmamos, lo que hacemos es ceder el material que estamos produciendo, ¿sí? El capitalismo de plataforma, entonces, parte pues de esa condición de precarización de la que hablan Boltanski y Chiapello, y que Sánchez Daza asocia con las formas de trabajo cultural y artístico en México. Mi pregunta ahí es, ¿la ley de derechos de autor sirve para sacar de la precariedad a esos creadores? Miren, en mi experiencia en los últimos 13 años, en conversaciones con distintos directores y miembros de entidades de gestión de derechos de autor, su respuesta es que no. Es que las regalías que se obtienen por aplicar los derechos de autor a la inmensa mayoría de artistas no les provee un ingreso digno. En realidad, la mayoría de los productores culturales funcionan por esa suerte de contratos indignos, por ejemplo, ¿no? Creo que seguramente muchos de ustedes estarán familiarizados con la manera en la que el INBA históricamente ha funcionado con el capítulo 3000. ¿No? Que es esta suerte de contratos temporales que permiten, que evitan acumular antigüedad, que evitan dar prestaciones, que te renuevan continuamente. El propio Estado te da unas condiciones laborales en las que no aseguras un ingreso digno, ¿sí? Pero lo cierto es que los derechos de autor tampoco lo hacen. Es decir, creo que ante lo que estamos es ante una cuestión mucho más problemática. Es decir, que las entidades de gestión de derechos de autor, incluso las propias asociaciones de artistas, no aseguran un ingreso mínimo reivindicando los derechos de autor. El caso más claro de eso está en el ámbito musical, con el que seguramente están ustedes muy familiarizados. En este artículo, que les sugiero enormemente en Jalaca, que lo revisen, hay una declaración contundente de un músico, ¿no? De un compositor y guitarrista del grupo Extravaganza, Pepe Herrero. Las rolas del grupo han tenido 18 millones de reproducciones en YouTube y 3 millones de reproducciones en Spotify. Herrero dice que no ingresa más de 50 euros al año. Es decir, que no ingresa casi que poco más de 1.000 pesos al año. Es decir, los derechos de autor no están destinados a asegurar un ingreso digno. Sobre todo en una coyuntura como especialmente la musical, es muy notorio esto, donde las grandes empresas intermediarias hacen unos contratos draconianos muy exigentes que en realidad no dan las condiciones, no permiten a esos autores asegurar un ingreso mínimo. Les sugiero un libro fantástico de George Judice, Nuevas tecnologías, música y experiencia, donde él rastrea este proceso de
precarización en el contexto digital de la industria musical. No solo la rastrea, sino que propone otras formas de organización, otras, digamos, estrategias para producir ingresos económicos, ¿no? Que no pasen necesariamente por esta demanda de los derechos de autor, que por una parte genera problemas en el acceso a la cultura y por otra, mayoritariamente cancela la posibilidad, si solamente atendemos a las regalías, de generar un ingreso digno para los artistas y productores culturales. No por, sin dejar esto, obviamente, dejando de lado el hecho de que no cubre a esa otra inmensa mayoría de trabajadores de la cultura que no son autores, ¿sí? Por eso me parece que es crucial plantear que no se trata de debatir si para generar un ingreso digno o no hay que ampliar los derechos de autor. En realidad, como la propia Secretaría de Cultura Federal se ha dado cuenta, y dentro de su programa sectorial para 2020-2024, ha puesto en marcha unas jornadas de encuentros, la primera fue en febrero de este año, de 2020, donde está intentando plantear cómo los creadores, artistas y trabajadores del arte y la cultura son sujetos de derechos. Y esto es crucial. La ley de derechos de autor no tiene por finalidad, ¿sí?, asegurar derechos a los trabajadores culturales. Esto me parece que es muy importante. Tiene, creo que, implicaciones restrictivas y no suficientes beneficios para los trabajadores del arte y la cultura. Y me parece muy importante que la Secretaría de Cultura haya tomado esta iniciativa y, de hecho, que creo que hay que extenderla a otros ámbitos, al ámbito estatal y municipal. Es decir, ¿cómo podemos asegurar que los trabajadores culturales tengan un ingreso digno? Y esto tiene más que ver con asegurarse de que tienen salarios y prestaciones, con que hay incentivos fiscales para su trabajo, es decir, de grabaciones fiscales para su trabajo, y que sus formas de organización sean reconocidas como instituciones culturales. ¿Sí? Me parece que son como tres elementos que habría que tener en cuenta, ¿sí?, para desbordar esos límites sumamente reduccionistas sobre los que opera el derecho de autor, que, insisto, en última instancia no beneficia a los creadores culturales más que a las grandes marcas. O sea, grandes artistas que trabajan con grandes compañías, que no son artistas, sino, insisto, marcas protegidas por el copyright y el derecho de autor. Esa situación, la situación en la que está Mijares, es excepcional, no es el modelo. La ley no puede estar hecha a modelo de esa situación para aplicarse al resto de creadores culturales, sino que más bien esa es la excepción, esa es una excepción. Permítame que cierre con una última reflexión. ¿Cómo imaginar entonces otras organizaciones para el trabajo cultural? Es decir, parece que lo que estamos diciendo es que si el derecho de autor, que es una manera de regular, constreñir, bloquear la circulación de la cultura y exigir un pago, ¿sí?, y esto es lo que hace, en realidad, enfatiza la reforma actual de la Ley Federal de Derechos de Autor, que, como les digo, se implementó a partir del 1 de julio, es decir, enfatiza la implementación de candados, es decir, de bloqueos para desbloquear dispositivos que permitan hacer copias o acceder al código fuente de un programa, y esto tiene muchas implicaciones sobre la investigación, sobre el desarrollo tecnológico, sobre la soberanía tecnológica, sobre el derecho a la reparación, porque nos va a obligar a reparar los dispositivos solo con ciertas instituciones, ¿sí?, y va a producir, Greenpeace señalaba esto, va a producir también una obsolescencia programada de los aparatos que va a generar un impacto medioambiental mayúsculo, ¿sí? Entonces, por una parte, la ley de derechos de autor, esta reforma, tiene este énfasis puesto en los candados. Por otra, pone en marcha un dispositivo de lo que llaman notificación y retirada. Es decir, cualquier sujeto que crea que se están violando sus derechos de autor puede pedir a cualquier plataforma digital, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, pueden pedir la retirada de materiales. El asunto es que no siempre violan los derechos de autor. Por ejemplo, la cita, la parodia, ¿sí?, la investigación científica, puede utilizar ciertos fragmentos de material protegido por la Ley de Derechos de Autor. Es decir, creo que tiene, y no solo yo, todo un conjunto de asociaciones se vincularon con un programa para denunciar, y eventualmente la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha demandado, ¿no?, ante la Corte Suprema de Justicia, que se violan, ¿no?, ciertos derechos humanos fundamentales con estos candados y con la idea de cese y retirada, ¿no? Es decir, se violenta, por ejemplo,
o se favorece la censura. Entonces, en esta coyuntura lo que me gustaría plantearles es, bueno, podemos imaginar otras formas de organización para el trabajo cultural. Me gustaría muy rápidamente hablarles de un caso, y con eso concluyo, que es el de una iniciativa Traficantes de Sueños, que es en principio una librería. Ellos lo llaman una librería asociativa. Surge en 1997 como un espacio de venta de libros, pero a la vez, conforme van pasando los años, se configura como un lugar de encuentro, de intercambio de ideas, de indagación. En 2003 se constituye como una editorial, pero con una característica singular. Todo su material es descargable gratuitamente. Claro, esto parece entrar en conflicto con los derechos de autor, que más bien lo que no quiere es que se copie, se distribuya, se acceda. Y Traficantes de Sueños cambia, y con él otras muchas iniciativas cambian vamos a llamarlo así, lo que no ustedes ponen esos términos, el modelo de negocios. Es decir, no hay un conflicto entre el acceso, la circulación, entre el compartir, entre un hacer común y otras formas de generar ingresos. Por ejemplo, ese catálogo que es totalmente descargable, también lo pueden comprar impresos, ¿sí? Pero asocian, por ejemplo, los libros que publican, lo asocian con talleres, cursos, seminarios, presentaciones. Muchos de ellos son de pagas o obtienen fondos, ¿verdad?, para financiarlos. Y trabajan sobre todo en red con otras instituciones. De hecho, a partir de 2010 inician lo que llaman nociones comunes, todo un conjunto de cursos, de espacios de encuentro, de intercambio, que permite imaginar otras formas de producción económica. Es decir, en lugar de la restricción, como modelo tienen la liberación de contenidos, el intercambio, ¿sí? Hay unas citas un poco largas, les recomiendo esta entrevista que realizó Juan Pablo Anaya a algunos compañeros de editores de Traficantes de Sueños, y decían esto, ¿no? Decían, de alguna manera, la autonomía económica que obtenemos es también lo que nos genera autonomía política y de pensamiento. Esa autonomía económica a la que me refiero descansa en comunidades. No nos entendemos como una iniciativa que compite en el libre mercado y consigue salir adelante con él por méritos propios. No nos leemos así. Creemos que por estar implicados en redes sociales, en movimientos políticos, somos capaces de producir textos que generan debates de interés para los movimientos sociales. Con la cuestión de la cultura libre también se entiende que aportamos algo al común y es de esa corresponsabilidad y ese sentirnos brazo con brazo en el que hace que comunidades vivas, personas concretas, decidan apoyarnos. Esto es muy interesante. De hecho, es decir, la idea es que lo que están enfatizando son producir vínculos de colaboración, de intercambio, de cuidado, de apoyos. De hecho, están por armar un nuevo espacio social montado colaborativamente, con donativos, con el apoyo de arquitectos, de diseñadores, ¿sí?, de críticos culturales. Es decir, pensar que en la lógica abierta del intercambio en red tenemos que imaginar otras formas mucho más, que den mucho más prioridad al cuidado, al trueque, al intercambio, a formas de una economía social compleja que no enfatice solo el aspecto de la regulación, ¿sí? De hecho, me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hace muy poco, hace unos días, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una ley de espacios culturales independientes para la Ciudad de México. Y me pregunto si eso va a facilitar exenciones fiscales, formas de financiamiento, marcos en los que se aseguren ingresos dignos para estas instituciones. Es decir, que los espacios culturales independientes o autónomos tengan un marco en el que puedan operar comercialmente, que se facilite su captación de ingresos, ¿sí? Esto me parece que es crucial, que es muy importante. Me gustaría pues cerrar recapitulando tres ideas en relación con el derecho de autor y la fricción que genera con la creatividad en los entornos digitales. Uno es que los derechos de autor en la era digital no solo implica a autores, ¿sí? Es decir, que tienen que tenerse en cuenta también el acceso a la cultura, el acceso a la educación y la soberanía tecnológica. Hay que negociar las limitaciones del derecho de autor con esos otros derechos. Un segundo aspecto es que los derechos de autor no aseguran un salario digno, por lo tanto, para los trabajadores culturales. Por lo tanto, tenemos que imaginar otras formas, ¿sí?, para generar esos ingresos. Y finalmente, no solo la forma del negocio empresarial, como lo hemos conocido, funciona a través de la regulación, de la censura,
de la penalización, sino que podemos imaginar economías socialmente colaborativas y de libre acceso, donde las formas que toman esas iniciativas culturales permitan la subsistencia digna de esos espacios. Me gustaría acabar aquí mi presentación dándole las gracias por su atención y esperando que haya sido de utilidad estas reflexiones que he compartido con ustedes. Muchas gracias.